Bienvenidos al curso de Impuestos 1, mis estimados jóvenes, reciban un cordial saludo de su servidor. El tema de esta semana se titula Infracciones tributarias. Y según el Código Tributario, dice que en el artículo 9 dice que tributos son todas las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder tributario, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Ese es el concepto de lo que es el tributo. Las clases de tributos están en el artículo número 10. Dice, son tributos los impuestos, los arbitrios, las contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Esa sería en sí las clases de tributos que existen. El impuesto. El artículo 11 dice que el impuesto es el tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente. ¿Qué es el arbitrio? Dice que según el artículo número 12, arbitrio es el impuesto decretado por la ley en favor de una o varias municipalidades. Es solamente un recordatorio que estamos haciendo de lo que ya hemos visto, ¿verdad? Artículo 17, sabemos lo que es un sujeto activo. Dice que el sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado o el ente público acreedor del tributo. Ese es el sujeto activo. Y el sujeto pasivo de la obligación tributaria dice que es el que está obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable. Entonces aquí hay dos grandes diferencias, el sujeto activo y el sujeto pasivo. Entonces recordemos que el sujeto activo en sí es el gobierno, ¿verdad? Es el que capta los recursos, es el que capta los impuestos. Ahora el sujeto pasivo es en sí es el contribuyente que lo que hace es pagar los impuestos. Entonces hagamos bien esa diferencia entre sujeto activo y sujeto pasivo. Las obligaciones de los sujetos pasivos están en el artículo 23 del Código Tributario y dice: los contribuyentes o responsables están obligados al pago de los tributos y al cumplimiento de los deberes formales impuestos por este código o por normas legales especiales, asimismo al pago de intereses y sanciones pecuniarias, en su caso. Esas son las obligaciones de los sujetos pasivos. En otras palabras, estas serían las obligaciones de los contribuyentes. Extinción de la obligación tributaria. ¿En qué momento se extingue la obligación tributaria? ¿En qué momento ya termina, por decirles así, la obligación tributaria? Número uno, por cuestiones de pago, ¿verdad? Obviamente, cuando nosotros pagamos nuestra obligación tributaria, en ese momento se extingue la obligación. ¿Por qué? Sencillamente porque ya pagamos, ¿verdad? La compensación. También está la confusión, la condonación y la prescripción. Pues precisamente de eso vamos a platicar en este momento, que es la prescripción, artículo 47. Dice que la prescripción es el derecho de la administración tributaria para hacer verificaciones, ajustes, rectificaciones o determinaciones de las obligaciones tributarias, liquidar intereses y multas y exigir su cumplimiento y pago a los contribuyentes o los responsables. Deberá ejercitarse dentro del plazo de 4 años. En sí, ¿qué es la prescripción, jóvenes? La prescripción es el derecho que tienen en este caso, el sujeto pasivo, es decir, los contribuyentes. Los contribuyentes tienen el derecho a, por eso se le llama lo que vimos hace un momentito, la extinción de la obligación tributaria. La prescripción en este caso extingue la obligación tributaria. Ya pasaron 4 años y yo tengo una deuda fiscal de hace 5 años, significa de que esa deuda fiscal ya no me la pueden cobrar. Así de simple. Si yo debo un impuesto sobre la renta, por decirles así, yo debo un impuesto sobre la renta de hace 5 años, el impuesto sobre la renta anual de hace 5 años no la presenté, pues esa obligación mía ya prescribió porque ya pasaron los 4 años. De eso se trata la prescripción.
Ahora, hay renuncia a la prescripción. Por ejemplo, dice renuncia a la prescripción. Se entiende renunciada a la prescripción si el deudor acepta deber sin alegar prescripción o si paga total o parcialmente la deuda prescrita. Este pago no será devuelto en ningún caso. Por ejemplo, pensemos en el ejemplo que les di hace un momento. Resulta que yo tengo una declaración del impuesto sobre la renta anual que no he pagado, que cuya obligación fue de hace 5 años, y resulta que no se hizo, nunca se hizo ese pago. Y ahorita yo soy requerido por la administración tributaria para que yo realice ese pago. Recibo una notificación, me acerco a la administración tributaria y me dicen que tengo un pequeño problema. Tengo una declaración de hace 5 años por pagar. Yo podría decir de que esa declaración ya está prescrita, ¿verdad? Y ya no tengo la obligación de pagarla. El problema es en qué momento se renuncia a la prescripción. Dice si se paga de forma parcial o se paga de forma total la deuda. Si yo vengo y digo, bueno, mire, no sé si yo podría pagar el 50% ahorita y quedarme con un 50%, es que ahorita no tengo, ¿verdad? Entonces le dicen a usted, bueno, está bien, paga el 50% y pagamos el 50%. En ese momento se perdió la prescripción. Eso significaría que el otro 50% estoy obligado a pagarla, ¿verdad? Ahí es donde se extingue o se renuncia, mejor dicho, a la prescripción. Incobrabilidad de la obligación tributaria. ¿En qué momento la obligación tributaria se declara incobrable? Dice la administración tributaria podrá, en casos de excepción y por razones de economía procesal, declarar incobrables las obligaciones tributarias en los casos siguientes. Aquí habla de economía procesal precisamente, jóvenes, porque recuerden ustedes de que los contribuyentes en su momento son perseguidos, ¿verdad? Los contribuyentes son perseguidos. Hay una incobrabilidad y resulta que había una obligación tributaria y no se está cobrando, y mejor dicho, el contribuyente no la pagó. Entonces lo que va a hacer la SAT en este caso es perseguirlo hasta lograr que pague, por decirles así. Ahora, pero dice acá de que por economía procesal, en su momento alguna obligación tributaria se convierte en algo incobrable. ¿Por qué por economía procesal? Porque obviamente la SAT, que está tratando de requerir tal pago, pues tiene